Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista de la reacción, la cual será insumo para realizar un artículo con respecto al enfoque de las elecciones estadounidenses. El día de hoy vamos a conversar con el profesor Juan Manuel Muñoz Portillo, investigador del Observatorio de los Estados Unidos, subdirector del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP y profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Es bachiller y magíster en Ciencias Políticas por la UCR, doctor en Política y Relaciones Internacionales por Dublin City University, Irlanda. Le damos la muy cordial bienvenida. Para entrar en contexto, muchas gracias. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos se celebrarán el martes 3 de noviembre del 2020 y serán las elecciones número 59 en su historia. El límite establecido por la 22ª enmienda constitucional permite al presidente en ejercicio Donald Trump ser reelecto para un segundo periodo de gobierno. Para comenzar, a casi 2 meses de las elecciones de Estados Unidos, entendiendo que tiene un sistema electoral complejo y diferente al de Costa Rica, ¿cuáles son los temas que están siendo relevantes para las y los votantes? Bueno, el presidente Donald Trump se ha basado en la estrategia que, bueno, la estrategia él la denomina ley y el orden, presentarse como el presidente de la ley y el orden. De hecho, ayer, el jueves 28 de agosto, en la confirmación como candidato del Partido Republicano en la Convención Nacional de ese partido, él reafirma eso, de que se presenta como el candidato que representa la ley y el orden, el cumplimiento de la ley y el orden, frente a, así lo está tratando de manejar esa narrativa de que Joe Biden, el candidato demócrata, su contendiente en la actualidad, principal contendiente en la actualidad, representa lo contrario a eso, que está apoyando a los grupos que han estado protestando más o menos desde finales de mayo, ¿verdad? Que hacen protestas y en alguna medida esas protestas, bueno, estamos en tiempos de pandemia y toda la cuestión el distanciamiento social, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, como me preguntabas sobre cuáles son los temas que se están tratando ahora, ¿de dónde vienen estas protestas? Bueno, el origen de estas protestas es con la muerte de George Floyd, un hombre afroestadounidense que murió bajo la custodia de un policía. Básicamente el policía lo estaba custodiando y puso sus rodillas sobre su cuello, ignoró los pedidos de George Floyd para que lo dejara respirar y el hombre murió. Y entonces esto, aparte de que tuvo mucho impacto en redes sociales porque fue grabado desde distintos ángulos con teléfonos celulares, causó mucha protesta, ¿verdad? Tuvo un gran revuelo y revitalizó, por decirlo así, el movimiento Black Lives Matter, ¿verdad? Que surge en 2014, pero el trasfondo de esto es que varias personas, varios hombres afrodescendientes, hombres negros, han muerto, bueno, a manos de policías, ¿verdad? O personas blancas, policías blancos, o otras personas blancas. Y entonces hay evidencia de que esto se puede ver a abuso de autoridad y muy probablemente racismo, ¿verdad? Entonces hay un trasfondo sobre el racismo estructural en Estados Unidos, es un racismo que no está tan presente, digamos, en el discurso cotidiano, pero inconscientemente ahí está en las conversaciones, pero también en la aceptación de la desigualdad hacia personas negras. Eso es parte del trasfondo y que causa muchas protestas, ¿verdad? Entonces, la respuesta de Trump hacia esas protestas es, bueno, en primer lugar, enviar
las fuerzas policiales, ¿verdad? Que bajo el control del Ejecutivo, y presentarse como, bueno, utilizar esa narrativa de que él está haciendo cumplir la ley y el orden, ¿verdad? Y que los demás, estas personas que están protestando son revoltosos y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, y que están vinculadas además al Partido Demócrata y que, bueno, anteriormente era Bernie Sanders, dentro del Partido Demócrata, el candidato, el precandidato, mejor dicho, que se presentaba con un discurso más hacia la izquierda, ¿verdad? Más hacia no sé, justicia social y esos temas. Entonces, Trump está tratando de vincular a Joe Biden, ¿verdad? En esa línea, que de cierta forma polariza un poco al electorado, ¿verdad? Especialmente los indecisos muchas veces tienden a irse hacia opciones de centro. Entonces, de alguna forma, supongo, Donald Trump está tratando de polarizar a Joe Biden, tirarlo mucho hacia la izquierda, ¿verdad? Y vincularlo así como no sé, un candidato del desorden, cosas así. La semana del 17 al 20 de agosto se realizó la Convención Demócrata. Por otro lado, la Convención Republicana se desarrolla la semana del 24 al 27 de agosto. ¿Por qué se realizan estas convenciones políticas y cuál es su importancia? ¿Qué diferencias ha tenido de las anteriores? Bueno, se realizan por, diría yo, más que todo por tradición. Desde más o menos, bueno, década de los 60, 70, se comienza a realizar, de hecho el Partido Republicano hacía desde un poquito antes, me parece, comienza a realizar actividades, elecciones primarias, ¿verdad? Ambos partidos utilizan dos sistemas de elección. Tradicionalmente funcionan ya sea con el sistema de elección primaria, que es propiamente dicho una elección primaria, o por un caucus, ¿verdad? Que eso se realiza en cada uno de los estados. Los partidos organizan a sus simpatizantes, ¿verdad? Y ya sea utilizan, y eso lo decide cada comité dentro de cada estado, realiza ya sea una elección primaria, que es como un proceso electoral como que se realiza, de hecho, aquí en Costa Rica, porque, por ejemplo, algunos estados utilizan el sistema de elección proporcional. Pero por tradición, cada estado pues elige representantes, ¿verdad? Que van a ser, más bien se llaman delegados. Esos delegados son los que van en la convención nacional de cada partido, esos delegados son los que van a votar por el candidato, ¿verdad? Porque usualmente se presentan precandidatos. Por tradición, o bueno, no hay restricción de que el partido que está en gobierno, el que ocupa la presidencia, no presente precandidatos. O sea, de hecho, el año pasado creo que habían dos precandidatos republicanos, además de Donald Trump, pero es muy poco probable que esas personas logren colar, ¿verdad? Entonces, las convenciones funcionan de ese modo, ¿verdad? Por tradición, envíen los delegados de cada elección primaria o de cada caucus estatal, se reúnen a 4 meses más o menos, alrededor entre julio y agosto, para escoger al candidato, ¿verdad? Porque en el caso de la Convención Demócrata, este año prácticamente fue simplemente para confirmar a Joe Biden. Pero hace 4 años, por ejemplo, recordemos que de hecho se llegó a una convención donde los delegados votaron fuera por Hillary Clinton o por Bernie Sanders, ¿verdad?
y fue una votación bastante cerrada y bastante criticada, especialmente por los simpatizantes de Sanders. Entonces tiene esa función, ¿verdad? Donde los delegados normalmente votan por la persona que va a ser la candidata del partido, ¿verdad? La candidata presidencial del partido. Pero este año, bueno, fue que prácticamente para confirmar a Joe Biden en el Partido Demócrata y a Donald Trump en el Partido Republicano. Ahora, también hay un factor, digamos, un poco informal que tienen las convenciones, que sería el factor que motivan a la gente, ¿verdad? Es un llamado a los simpatizantes y las simpatizantes del partido a que motivarles a que se unan al movimiento, las personas que están, digamos, más metidas en política o que voten por el candidato o la candidata que va a representar el partido. Entonces tienen ese efecto que en Estados le dicen un efecto de rally, ¿verdad? De enviar, de motivar a la gente a estos aglutinamientos masivos de personas, ¿verdad? Que este año, por condiciones muy particulares, ¿verdad? De la pandemia, por COVID-19, eso, bueno, el partido de los republicanos ahí como que se vio mucha gente en la Casa Blanca, ¿verdad? Violando las reglas de distanciamiento social, pero ese fue uno de los factores peculiares de este año, ¿verdad? Que normalmente las convenciones tienen ese efecto como de motivar a la gente, un efecto psicológico de que participen, ¿verdad? Entonces, los partidos buscan hacer esos grandes eventos para atraer simpatizantes también. En el primer día de la convención demócrata se utilizó como herramienta de campaña el arrepentimiento de varios votantes republicanos ante la administración de Trump. ¿Considera que será relevante para las elecciones? Podría ser relevante. Donald Trump, vamos a ver, estas elecciones son atípicas, ¿verdad? Son atípicas porque nunca, bueno, yo no recuerdo algún candidato, tal vez, bueno, algún candidato que haya sido tan cuestionado como Donald Trump y ha salido bastante librado, ¿verdad? Por cuestiones legales, ¿verdad? O sea, de los procesos que se le han abierto. Recordemos que Donald Trump es el tercer presidente que ha estado cerca, bueno, aparte de Bill Clinton y otro presidente, bueno, se me fue el nombre, ¿verdad? El primer presidente fue en 1880, ¿verdad? Que enfrentó un juicio político, es decir, donde el Senado y la Cámara de Representantes lo juzgan políticamente, ¿verdad? Esto que llaman impeachment. Donald Trump estuvo muy cerca de eso, ¿verdad? Recordemos el año pasado que Donald Trump, la Cámara de Representantes, que está dominada por el Partido Demócrata, vota a favor de que se juzgue a Donald Trump, pero para que efectivamente este juicio político pueda ser vinculante y que el presidente, en este caso Trump, pueda ser despojado de su cargo, tendría que haber acuerdo también en el Senado, pero el Senado está dominado por los republicanos, ¿verdad? Entonces, Trump ha salido salvado, por decirlo así, por un pelo, ¿verdad? Pero no es el único cuestionamiento, ¿verdad? Vos lo mencionabas, ha habido republicanos que se arrepienten o que le han dado, personas muy cercanas al presidente Trump que, bueno, se han distanciado obviamente y han quedado con un resentimiento hacia él, ¿verdad? Por razones que nos pueden parecer obvias, ¿verdad? Por lo menos uno puede pensar en Bolton, o puede pensar en el abogado de Trump. No soy muy bueno para los nombres, pero uno puede pensar en esas personas
muy cercanas al presidente, asesores muy cercanos a él, que se van en una situación bastante, se van muy molestos del equipo de Donald Trump, ¿verdad? Inclusive la sobrina de Donald Trump escribió un libro hace poco, ¿verdad? Donde le saca trapos sucios, ¿verdad? Cosas por el estilo. Pero uno, esto no es normal, ¿verdad? O no es lo que suele suceder en las campañas electorales o lo que ha sucedido en las campañas electorales anteriores, por lo menos las que yo recuerdo. Uno podría pensar de que estas cosas, a la pregunta inicial, uno podría pensar que estas cosas podrían sí tener un efecto sobre Donald Trump, sobre la credibilidad que va a tener el presidente, ¿verdad? Ahora, hay un núcleo fuerte de votantes que es el que lo apoya, ¿verdad? O sea, hay algunas personas que tampoco están motivadas a votar por estas cuestiones más políticas. Algunas sí lo hacen, otras no, otras lo que les interesa. Eh, mucho se ha estudiado, por ejemplo, de la ciencia política de Estados Unidos, lo que les interesa es el factor económico, ¿verdad? Ese ha sido como un factor determinante en elecciones anteriores, ¿verdad? El factor económico. En esta elección en particular, el factor económico es terrible para Trump, ¿verdad? Tal vez el año pasado para la economía de Estados Unidos parecía andar bien, pero la situación por la pandemia actual ha puesto la economía de Estados Unidos, como la economía de la mayoría de países en el mundo, en muy mal estado, ¿verdad? Entonces, a eso le podemos agregar la situación muy particular, ¿verdad? Que no es solamente una emergencia económica, sino que es una emergencia sanitaria. De hecho, es la emergencia sanitaria lo que tiene un efecto sobre el estado de la economía en la actualidad. Entonces son muchos factores. Yo creo que sí, a la pregunta que me hacía al inicio, ¿verdad? Yo creo que sí, tendría un efecto, pero es difícil saberlo, ¿verdad? Es difícil como separar esos otros factores, ¿verdad? Que también están incidiendo en esta campaña. Digamos, si uno ve le llaman sondeos de sondeos, ¿verdad? Los análisis que agrupan las encuestas que se hacen en Estados Unidos prácticamente diario, ¿verdad? Porque ahí hay más recursos para hacerlos. Si uno ve esos análisis, uno nota que desde que comienza la pandemia, a Donald Trump le ha afectado mucho, ¿verdad? La forma en que ha manejado la pandemia, ¿verdad? La credibilidad, lo que ha tenido que contradecirse en algunas cosas, ¿verdad? Ahora tiene que ser el que usa cubrebocas o protección facial, ¿verdad? Y trata de echarle la culpa a los demócratas, pero desde que comienza la pandemia comienza cometiendo errores, ¿verdad? Y algunas personas, inclusive los votantes que uno pensaría tradicionales de Donald Trump, que en las elecciones pasadas eran esas personas que estaban más afectadas por la globalización, por la desigualdad económica, eran personas blancas, especialmente hombres que también, no sé, apoyan ideas como, bueno, el cierre de fronteras o islamofobia o antisemitismo, cosas por el estilo, de inmigración y cosas así, ¿verdad? Pero muchas de esas personas económicamente y por una cuestión también de salud pública también han sido afectadas en este proceso electoral. Y entonces uno ve las encuestas y desde que comienza la pandemia a afectar a Estados Unidos, Donald Trump también ha sido muy afectado. Pero al parecer hay como, desde que se da la situación, la muerte de George Floyd, podría ser de que ese evento marca también el
se profundiza, por decirlo así, el descontento hacia Donald Trump, o por lo menos se profundiza la distancia de los apoyos entre Joe Biden y Donald Trump a favor de Joe Biden, ¿verdad? ¿En esta votación ha cobrado relevancia la figura de los partidos políticos o es más una elección de personalidad? Pues yo pienso que en cierta medida o en gran medida hay una cuestión, especialmente en el Partido Republicano, la cuestión de personalidad pesa, ¿verdad? No tanto porque hay republicanos, líderes del Partido Republicano que no están contentos con Donald Trump, pero igual lo apoyan porque no tienen más opciones. Algunas personas, bueno, me habías dicho que hay personas republicanas que que no van a apoyar a Donald Trump, personalidades de ese partido que no lo van a apoyar definitivamente, ¿verdad? Uno podría pensar, por ejemplo, en Mitt Romney, que fue el senador de Massachusetts por el Partido Republicano, que definitivamente se separa de Donald Trump, pero el comité republicano, el núcleo del partido republicano, aunque no lo acepten completamente, muchas de esas personas a Trump, no, por una cuestión de interés, ¿verdad? Pienso yo, van a seguirlo apoyando, ¿verdad? La personalidad de Donald Trump pesa mucho en el sentido de que, bueno, es un gobernante populista, con un discurso de derecha, ¿verdad? Además, anti-inmigración y cosas por el estilo. Y eso pensó de alguna forma en las elecciones pasadas. Sin embargo, en estas elecciones es por una cuestión de que es el candidato que ocupa la presidencia, ¿verdad? Y está buscando su reelección. Creo que es por eso que el Partido Republicano en gran medida lo está apoyando, pero me puedo imaginar de que también hay mucha confusión. Las encuestas son a estas alturas, en comparación a periodos electorales anteriores, no pintan bien para Donald Trump. No quiero decir de que, bueno, eso se vaya a reflejar exactamente, pero en la votación, pero creo que a estas alturas no pinta bien para Donald Trump. Y supongo yo que debe existir descontento en ese partido. Ahora, en el Partido Demócrata, la cuestión partidaria pesa. Y pesa, vamos a ver, ahí yo creo que sería importante, para entender esto, sería importante hablar un poco del sistema electoral en Estados Unidos. Y por el sistema electoral me refiero no tanto por el sistema de colegio electoral, que es el que afecta a Donald Trump, perdón, a la elección presidencial, el sistema de colegio electoral, sino que el sistema electoral del Congreso, de los representantes, de las personas representantes de la Cámara de Representantes y del Senado. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? De que el sistema electoral para el Congreso de los Estados Unidos es un sistema mayoritario, ¿verdad? Donde los votantes votan en una circunscripción electoral, uno en ciencia política decimos uninominal, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, que San José tuviera un diputado, ¿verdad? Y que Cartago tuviera un diputado y cosas así, únicamente. Y eso lo que tiende a generar son mayorías, ¿verdad? Un sistema bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos. Pero eso también tiene efectos en las personas que van a apoyar al candidato presidencial. Por eso es que uno ve que, bueno, otros países que utilizan un sistema diferente, no pasa tanto como en Estados Unidos, pero en Estados Unidos el hecho de que el Congreso de los Estados Unidos se elija por un sistema de mayoría afecta en los apoyos que va a tener
las personas candidatas a la presidencia, ¿verdad? Entonces eso genera, por ejemplo, uno ve en el Partido Demócrata que tenemos a representantes como la representante Alexandria Ocasio-Cortez, ¿verdad? Que uno, o sea, ha alcanzado mucha notoriedad en los últimos años y uno normalmente la ubicaría como una política de izquierda, pero por una cuestión de que el sistema electoral impulsa a formar un sistema bipartidista, ella está en el Partido Republicano, perdón, el Partido Demócrata, ¿verdad? Es miembro del Partido Demócrata. Tal vez si el sistema electoral en Estados Unidos tuviera otra configuración que permite formación de otros partidos, eso no sucedería así. ¿Por qué digo eso? Porque vemos que también Bernie Sanders sale del Partido Demócrata, pero es una facción del Partido Demócrata que está tirada hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, tu pregunta era, bueno, si es una cuestión de figuras, personalidades, o si es una cuestión de partido. Yo pienso que es un poco de las dos, ¿verdad? Hay que pensar que ambos partidos están faccionados. Pero el hecho de que los impulse a formar mayorías, ¿verdad? La gente vota o demócrata o republicano, eso provoca cierta división a la vez, pero al mismo tiempo provoca a que voten estratégicamente, ¿verdad? Se dio en el caso de Bernie Sanders, se dice, o es una hipótesis que se maneja en medios, yo creo, o algunos analistas políticos también, de que Bernie Sanders abandona la campaña porque mucha gente pensaba de que iba a ser un candidato que iba a polarizar al electorado. Y los electores del centro, ¿verdad? Entonces están indecisos, no quieren ni el extremo de Donald Trump, pero tampoco quieren el extremo de Bernie Sanders, ¿verdad? Entonces se dice que probablemente eso también influyó para que Bernie Sanders no tuviera suficientes apoyos en abril, ¿verdad? Cuando él decide anunciar su renuncia a la contienda, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que es una mezcla de ambas cosas. Bueno, como mencionó, además de la elección presidencial ocurren otros dos procesos simultáneos de elección. ¿Qué cambios de equilibrios de fuerzas puede ocurrir en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Senadores de Estados Unidos? La tendencia en años, bueno, en elecciones anteriores, que se operan bajo más normalidad, obviamente, ¿verdad? La tendencia ha sido de que el presidente o la persona que ocupa la presidencia, como que hay un contrapeso, ¿verdad? A la elección que acompaña al presidente, a la elección presidencial, mejor dicho, usualmente entran con apoyo, bastante apoyo en la Cámara de Representantes, bueno, sí, como bastante apoyo, pero a la elección de medio periodo no pierden ese apoyo, ¿verdad? O sea, yo creo que en estas circunstancias, dado la situación que los republicanos, supongo yo que también les afecta a algunos vamos a ver, algunos congresistas republicanos les va a afectar. Estoy especulando un poco ahí. Me parece a mí que les podría afectar, ¿verdad? Apoyar a un presidente como Donald Trump, eso les puede costar. Pero también hay que pensar de que Estados Unidos es un país bastante grande y es bastante complejo, ¿verdad? Hay distritos electorales para el Senado y la Cámara de Representantes que son tradicionalmente republicanos o demócratas, ¿verdad? Tal vez ahí se mantengan los niveles, ¿verdad? De congresistas más o menos igual, ¿verdad? La batalla usualmente o lo que se fija
las personas políticas, ¿verdad? Usualmente son los que llaman los estados pivote o también los distritos pivote, los distritos electorales pivote, ¿verdad? Que en una elección a veces votan republicano y en otra elección votan demócrata, ¿verdad? Entonces ahí los apoyos podrían reflejarse mucho hacia lo que están reflejando actualmente las encuestas, creo yo. Es decir, de que van a favorecer, los apoyos podrían favorecer en esos estados, en esos distritos pivote, ¿verdad? Distritos, les dicen swing, ¿verdad? Los swing districts para los distritos pivote para los representantes de Cámara de Representantes o Senado. Perdón, el Senado es por estado, ¿verdad? Esos son estados pivote en ese caso, porque se eligen dos senadores por estado. Creo que en esos estados pivote y distritos pivote para las personas de la Cámara de Representantes, ahí puede haber mucho que podría ganar, me parece a mí, el Partido Demócrata. Y si queda Joe Biden, ¿verdad?, como presidente, y en la actualidad como Donald Trump y el Partido Republicano tal vez se vean afectados por lo que está sucediendo, política pública, creo yo que Joe Biden, si queda efectivamente como presidente, podría quedar beneficiado. En la última administración demócrata se implementó el Obamacare. Este mecanismo ha cobrado relevancia en la pandemia desde el punto de vista sanitario y ahora está teniendo relevancia política. Creo que no estoy tan seguro de la relevancia política que tenga, ¿verdad? Porque ciertamente en Estados Unidos hay una cuestión, ¿verdad? Especialmente los conservadores apoyan, consideran cosas como esto que se podría llamar un estado de bienestar, ¿verdad? Una institución del estado de bienestar que se da más en países europeos y Costa Rica también, ¿verdad? El Obamacare sería un equivalente al sistema de seguridad social que tienen otros países, inclusive Costa Rica. Hace varios años, cuando se estaba discutiendo en el Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo, se le comparaba con el Reino Unido, que tiene un sistema, el Sistema Nacional de Salud, ¿verdad? Sí, de seguridad social. Y algunos republicanos decían de que eso es un invento de los comunistas, ¿verdad? Y esa era la narrativa que querían que dominara de que este invento de Obama, de la administración Obama, que iba por ese lado. Obviamente no es así, ¿verdad? El sistema de seguridad, el sistema de salud en Estados Unidos es mayormente privado y es sumamente privativo, ¿verdad? Por ejemplo, a principios de este año salió en las noticias, cuando estaba comenzando la pandemia a propagarse, más bien el coronavirus, ¿verdad? Salieron noticias de algunas personas de que querían hacerse la prueba o necesitaban más bien hacerse la prueba, y una persona que se la hace en una clínica privada y luego le cobran $3,000, ¿verdad? Cuando es un problema de salud pública. Entonces, yo creo que no le conviene a los republicanos, que son usualmente los políticos que utilizan esta narrativa de que esto es un exceso, una intervención del Estado en cuestiones que deberían de ser manejadas desde el mercado, ¿verdad? Yo creo que no les conviene a los republicanos, ¿verdad?, enfocarse en esa narrativa, y más bien se han ido por cuestiones como el de la ley y el orden que mencionaba al principio de esta entrevista, ¿verdad? Que no es un tema de salud pública, sino que es más bien es un tema de seguridad o de policía, ¿verdad?
Bueno, en julio, el presidente Donald Trump sugirió que las elecciones generales deberían postergarse hasta que la gente pueda votar de manera adecuada, segura y sin percances. Ahora, el presidente está utilizando la narrativa de que si no gana las elecciones sería solo por fraude. ¿Qué efecto quiere lograr Trump en el electorado con estas declaraciones? Pues yo creo que el efecto que quiere lograr es un apoyo para que se suspendan en primer lugar, que se lograra suspender de alguna forma, ¿verdad? Las elecciones del 3 de noviembre y que se pospusieran porque eso le beneficiaría, ya que va muy mal en las encuestas, ¿verdad? Como lo mencionaba al principio, comparado a periodos electorales anteriores, a estas alturas, a estas alturas, por ejemplo, hace 4 años, eh, algunas encuestas inclusive decían de que los apoyos estaban hacia Hillary Clinton, ¿verdad? Pero el margen de error todavía era significativo, era muy difícil decirlo con certeza, con un nivel mayor de seguridad. Pero a estas alturas las distancias, ¿verdad? Las distancias son bastante largas entre Donald Trump y Joe Biden, ¿verdad? Según las encuestas. Entonces yo creo que eso, de verdad que Donald Trump teme y sus asesores, las personas que lo apoyan, temen de que él vaya a perder las elecciones. Entonces yo creo que esa es una estrategia de él que está utilizando en primer lugar para que efectivamente se suspenda el proceso electoral. Las elecciones en Estados Unidos, pues ya desde hace muchos años se utiliza el sistema de voto por correo, ¿verdad? Eh, Sin embargo, no sería, esta sería la primera vez que se utiliza de manera masiva, ¿verdad? Con la forma que se va a utilizar. Y él está tratando de justificarlo de esa manera. De que si va a haber fraude, este, pues sería muy peligroso para la democracia. Inclusive algunos líderes en el Partido Republicano, inclusive líderes que apoyan a Donald Trump, se han separado de ese, de ese argumento, ¿verdad? Eh, no sé, a mí me costaría pensar de que Donald Trump, llegado el 3 de noviembre, ¿verdad? Y cuando se hace después del conteo de votos, ¿verdad? En realidad, después del conteo de votos y que si el conteo de votos le favorece a Joe Biden, me costaría de pensar de que efectivamente él va a cumplir su promesa de que eso es de que declarar de que no reconocer una derrota electoral, ¿verdad? Asumiendo de que es fraude electoral. Pero eso él es un candidato atípico, es un candidato de las sorpresas, ¿verdad? Y tiene una personalidad muy imprevisible. Me costaría creerlo porque, bueno, Estados Unidos es, con todas las críticas que los mismos estadounidenses pueden hacer a su sistema democrático, creo yo de que todavía creen mucho en las instituciones, en el funcionamiento de las instituciones democráticas y llamados como los de Donald Trump podrían inclusive generar mucho descontento, eh, inclusive de otras instituciones como el ejército. No sé dónde él también alcanzaría, eh, no sé dónde él alcanzaría apoyos para ese argumento, ¿verdad? De que no sé, no reconocer una derrota electoral considerando de que necesitaría del apoyo de otras instituciones ahí, el apoyo de otros sectores de su partido que creen en la democracia de Estados Unidos, que creen en las instituciones, ¿verdad? Entonces, es peligroso el argumento de él, pero no sé qué tan, me atrevo a pensar de que el alcance que tiene es limitado, pero bueno, la verdad es que es Donald Trump y cualquier cosa puede pasar también.
Ha sido muchísimo provecho entender desde su perspectiva el proceso e implicaciones de las próximas elecciones estadounidenses y le agradecemos su tiempo para la reacción, así como para el público que va a tener acceso a esta entrevista y eventualmente una publicación. Con mucho gusto. Muy amable, buen día.